Retrocede, solo eres una enfermera, gritó un médico residente mientras el monitor marcaba una línea plana. El paciente en la mesa de operaciones había perdido todos los signos vitales. El corazón se detuvo, el pulso se fue, la presión arterial bajó a cero. Los médicos buscaron frenéticamente medicamentos y equipo desfibrilador en el caos. La joven enfermera se ajustó los guantes con calma. Los ojos nunca dejaron al paciente en los siguientes minutos. Sus acciones precisas dejaron incluso al cirujano jefe sin palabras. Dios mío, esto no es normal. Entrenamiento de enfermería. Conoce a Clara Weiss, 28 años, ascendencia austroalemana con cabello castaño, piel clara, ojos azul grisáceos, figura pequeña y belleza natural marcada por una intensidad tranquila. Vestía un uniforme azul, bata blanca y una etiqueta con el nombre que decía enfermera Weiss en la UCI del Centro Médico Universitario para cada médico en esos pasillos. Clara era solo otra enfermera, alguien que dispensara medicamentos y siguiera órdenes sin cuestionar, solo manejara pastillas y limpiar, decían los médicos residentes con desdén durante las rondas. Cuando las conversaciones giraban en torno a decisiones médicas complejas, la despedían, dejaban que los médicos decidieran. Las enfermeras no necesitan ofrecer opiniones. Clara a menudo notaba señales de advertencia temprano. Pacientes con labios azulados, respiración superficial, cambios de temperatura de la piel, pero cuando ella mencionaba estos observaciones que la ignoraron. Los monitores no nos alertaron. Concéntrese en sus responsabilidades. Claire nunca discutió. Observó sus ojos catalogando cada síntoma, cada fluctuación de los signos vitales, cada detalle que los médicos creían que estaba más allá de su comprensión. Lo que no reconocieron fueron hábitos profesionales que la marcaban como extraordinaria, ocultos bajo los deberes estándar de enfermería antes de cada turno. Clara comprobaba las manos de los pacientes en busca de calor, frío y sudor, indicadores que podían predecir el shock antes de que los monitores activaran las alarmas. Preparó 4 vías de respaldo con catéteres más pequeños listos si las vías primarias se bloqueaban. Codificó por colores los medicamentos inyectables de emergencia: adrenalina, atropina, amiodarona, usando pequeños puntos que permitían tomar los medicamentos correctos en la oscuridad. Mantuvo notas detalladas usando símbolos abreviados que parecían taquigrafía, pero en realidad eran protocolos de medicina de campo. Sus colegas encontraron estos hábitos excesivos. Míréla preparándose para desastres que nunca sucedieron. Susurraban que nunca sospecharon. La enfermera silenciosa que verificaba 2 veces la colocación de las vías intravenosas una vez mantuvo con vida a los soldados en hospitales de campaña donde los sistemas de respaldo significaban la diferencia entre bajas masivas y un triaje exitoso. 3 elementos contaban la verdadera historia de Clara, aunque los mantuvo ocultos. Primero, un bolígrafo de metal grabó la vida de Leven Sur. Primero, no un regalo de graduación, sino un recordatorio del tratamiento. Bajas al elegir quién recibía atención inmediata significaba decidir quién vivía y quién esperaba. En segundo lugar, alrededor de su muñeca izquierda, un brazalete rojo de paracord con 3 nudos atados en una secuencia específica significaba comparar decidir en terminología médica militar, representando un proceso de evaluación rápida que separa a los médicos de combate entrenados de los trabajadores de la salud civiles. En tercer lugar, escondida en su billetera, una fotografía descolorida de la unidad del hospital de campaña de la OTAN. Para cualquiera que la mirara, parecía una foto grupal de la escuela de enfermería. Para alguien que comprendía las operaciones médicas militares, era un registro de personas que habían realizado medicina de emergencia en condiciones que desafiarían a los cirujanos de trauma experimentados. Esta noche se sentía diferente a los turnos de rutina. La cirugía cardíaca se retrasaba. El cirujano jefe se retrasó. Los residentes menos experimentados estaban manejando decisiones críticas. El tipo de situación en la que una falla de comunicación podría convertir los procedimientos rutinarios en emergencias potencialmente mortales. La pluma de Clara se sentía más pesada. El brazalete parecía apretarse. El entrenamiento de otra vida comenzó a surgir.
Protocolos para situaciones de víctimas masivas. Técnicas de intervención rápida. Práctica médica cuando los sistemas electrónicos fallaron y el juicio humano se convirtió en la única guía que esperaba para las tareas estándar de enfermería, pero la esperanza nunca fue un sustituto de la preparación. Clara llevaba un bolígrafo de metal grabado. Lebenswers Life First del tratamiento de bajas, donde las decisiones de triaje significaban elegir quién vivía. En su muñeca izquierda, un brazalete rojo de paracord con 3 nudos significaba comparar decidir en código médico militar. Escondida en su billetera una foto descolorida de la unidad del hospital de campaña de la OTAN disfrazada de recuerdo de la escuela de enfermería. La cirugía cardíaca del turno de noche comenzó con complicaciones. El cirujano jefe se retrasó dejando a los residentes para coordinar el procedimiento de derivación de la arteria coronaria. El paciente era un hombre de 62 años. Recién desconectado de la máquina de circulación extracorpórea, Clara monitoreaba con creciente preocupación. Los residentes eran competentes pero inexpertos en el manejo de crisis que podría desarrollarse durante procedimientos cardíacos complejos. Ella notó señales de advertencia sutiles: que faltaban ligeros cambios en la coloración de la piel, patrones de respiración, irregulares fluctuaciones menores de los signos vitales que precedieron a complicaciones mayores. A las 22:47 la presión arterial del paciente bajó repentinamente. A las 22:49 todos los monitores gritaron la alarma. Los profesionales médicos temen el tono plano más continuo que indica un paro cardíaco. La respuesta fue un caos inmediato. El residente líder gritó órdenes mientras el pánico se extendía por el equipo quirúrgico: traigan el desfibrilador. Preparen adrenalina. El doctor Martínez gritó con la voz quebrada por el estrés: que alguien llame personal adicional. Un médico se apresuró a buscar el desfibrilador mientras otro intentaba contactar al equipo de emergencias cardíacas. Pasaron 30 segundos críticos sin que nadie realizara compresiones torácicas, intervención básica que mantiene el flujo de sangre a los órganos vitales durante un paro cardíaco. Clara vio inmediatamente lo que los residentes en pánico no tenían: acceso a la línea intravenosa primaria, lo que significa que los medicamentos no llegarían al torrente sanguíneo del paciente. Sin una administración efectiva de medicamentos y compresiones torácicas inmediatas, el paciente sufriría daño cerebral irreversible en minutos. Habló con claridad: la línea intravenosa principal no funciona, los medicamentos no circularán, necesitamos compresiones torácicas de inmediato. El doctor Martínez se dio la vuelta, el rostro enrojecido por la adrenalina y la frustración. La enfermera: retroceda, esta es una decisión del médico. Clara no discutió, en cambio actuó con la confianza decisiva que viene del entrenamiento, donde la vacilación cuesta vidas. Rápidamente se dirigió a la mesa de operaciones y comenzó las compresiones torácicas de alta calidad a exactamente 110 latidos por minuto, manteniendo los brazos rectos y aplicando una presión precisa que mantendría la circulación sin causar trauma. Su técnica era una memoria muscular impecable que se desarrollaba solo a través de una práctica extensa en condiciones extremas mientras mantenía un ritmo de compresión perfecto. Simultáneamente revisó la línea intravenosa primaria y confirmó su evaluación. La conexión había fallado, lo que hacía que los medicamentos de emergencia fueran inútiles sin perder el ritmo. Activó la línea libre de respaldo que había preparado al comienzo de la cirugía. Sus movimientos eran tan suaves que el equipo quirúrgico tardó varios segundos en darse cuenta de lo que estaban presenciando. Este no era un protocolo de enfermería estándar. Era medicina de emergencia avanzada realizada por alguien con amplia experiencia. Experiencia en trauma. El Dr. Chen, un médico mayor que observaba, notó detalles. Los residentes en pánico pasaron por alto la técnica de inyección de Clara cuando administró adrenalina a través de la línea de respaldo. Era precisa y con movimientos seguros de alguien que había realizado cientos de administraciones de medicamentos de emergencia bajo presión. Esa técnica, le susurró a un colega, no es una capacitación de enfermería normal. Sus manos se mueven como alguien que ha hecho medicina de campo de batalla. Clara continuó con las compresiones torácicas mientras monitoreaba las respuestas del paciente con calma profesional. Gritó evaluaciones que ayudan a coordinar los esfuerzos del equipo. Circulación manteniendo. Continuar con los medicamentos actuales.
Prepararse para el monitoreo del ritmo cardíaco. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a guiar a los equipos médicos a través de situaciones donde los manuales de protocolo se convirtieron en sugerencias y la improvisación significaba supervivencia. No estaba siguiendo los procedimientos hospitalarios estándar. Estaba adaptando técnicas de medicina de campo a la atención de emergencia civil. Lo más revelador fue su completa falta de respuesta al estrés, mientras que los médicos experimentados mostraron signos visibles de presión. Estrechar las manos. Voces elevadas. Movimientos apresurados. Clara actuó con la confianza constante de alguien para quien las situaciones de vida o muerte eran rutinarias en lugar de excepcionales. Un técnico quirúrgico que había trabajado en hospitales militares reconoció lo que estaba viendo. Su técnica de compresión. La forma en que maneja múltiples intervenciones. Solo he visto eso en médicos de combate que han trabajado en situaciones de víctimas masivas después de 3 minutos de alta presión continua. Compresiones torácicas de calidad combinadas con medicamentos administrados correctamente a través de la línea 4 funcional. Los monitores comenzaron a mostrar signos irregulares pero alentadores. El corazón del paciente intentaba reiniciarse. Claire anunció en voz baja que se había detectado un ritmo débil. Continúe con el protocolo de intervención actual. A los 5 minutos, Mark, el corazón del paciente recuperó su ritmo natural. Los monitores mostraron patrones regulares fuertes que indicaban una reanimación exitosa. La habitación quedó en silencio, excepto por un pitido constante que anunciaba la victoria sobre la muerte cardíaca. El doctor Martínez miró a Clara con un nuevo reconocimiento y una vergüenza evidente. Su anterior desdén casi le había costado la vida a un paciente, mientras que su experiencia había proporcionado una intervención que hizo posible la supervivencia. ¿Cómo supo sobre la falla de la línea 4? Preguntó con una voz mucho más baja que antes. Clara se quitó los guantes con calma y comenzó a limpiar el área alrededor del paciente. La experiencia enseña lo que los libros de texto no pueden cubrir, pero el doctor Chen había notado algo que lo hizo hacer la pregunta que lo cambiaría todo. Clara, esa técnica de medicina de emergencia, donde se formó exactamente antes de venir aquí. Levantó la vista de ajustar las mantas del paciente. Sus ojos azul grisáceo se encontraron con los de él con una compostura firme. Aprendí medicina de precisión en Alemania. Todo lo demás es solo atención al paciente. No fue una respuesta completa, pero suficiente para confirmar lo que varias personas en ese quirófano. La sala comenzaba a sospechar que la enfermera silenciosa a la que habían estado descartando como personal de apoyo poseía una formación médica que excedía su propia experiencia en situaciones críticas. El paciente viviría porque Clara comprendía que una medicina de emergencia eficaz requería preparación, acción decisiva y habilidades que no se podían aprender solo de los libros de texto. En el pequeño cuaderno de Clara había escrito códigos abreviados KBX2 ruta B circulación vía aérea respiración usando rutas de respaldo. Un médico anciano. Vislumbró esta notación y reconoció la fórmula de medicina de campaña utilizada solo por médicos de combate de primera línea en las operaciones de la OTAN. El milagro no fue solo que el paciente sobreviviera a un paro cardíaco. Fue como Clara había orquestado una reanimación perfecta mientras era despedida e ignorada por el equipo médico supuestamente a cargo de la emergencia después de 5 minutos de compresiones torácicas continuas combinadas con medicamentos administrados correctamente a través de su línea de AF de respaldo. El corazón del paciente había encontrado su ritmo natural. Los monitores mostraban signos vitales fuertes y estables que indicaban una recuperación completa de lo que debería haber sido un paro cardíaco fatal. El quirófano quedó en silencio excepto por el pitido electrónico constante que anunciaba la victoria médica. El doctor Martínez se quedó congelado mirando los monitores que mostraban la vida regresando a un paciente que había estado clínicamente muerto minutos antes.
Esto no debería haber sido posible, dijo su voz apenas audible. La línea intravenosa primaria estaba bloqueada, el protocolo estándar no estaba funcionando y perdimos demasiado tiempo. A veces el protocolo estándar no es suficiente. Clara respondió en voz baja, comprobando la respuesta de la pupila del paciente con movimientos que eran clínicos y suaves. A veces es necesaria la adaptación. El doctor Chen, que había observado toda la reanimación, dio un paso al frente con la expresión de alguien que resuelve un rompecabezas complejo. Clara, esa técnica de compresión en la administración de medicamentos de emergencia, solo he visto métodos como ese en revistas médicas militares, específicamente protocolos médicos de combate utilizados en hospitales de campaña de la OTAN. La mano de Clara se detuvo por un momento, el primer indicio de que podría tener experiencias que valieran la pena investigar más a fondo. El cirujano jefe, la doctora Patricia Kowalski, entró en la sala de operaciones justo cuando el paciente se estabilizaba por completo. Examinó la escena con el ojo experimentado de alguien que había manejado miles de emergencias médicas, comprendiendo de inmediato que algo extraordinario había ocurrido. Informe, dijo simplemente el doctor Martínez. Comenzó a explicar el paro cardíaco, las fallas del equipo y la reanimación exitosa, pero el doctor Chen interrumpió con una observación más aguda. Clara realizó medicina de emergencia que salvó la vida de este paciente usando técnicas que no reconozco del plan de estudios de enfermería estándar. Necesito preguntar directamente dónde recibió su formación médica antes de unirse a nuestro personal. La pregunta flotaba en el aire estéril como un desafío. Clara continuó sus evaluaciones de pacientes posteriores a la reanimación, pero sus movimientos tenían un peso diferente ahora que la fachada de solo una enfermera se estaba volviendo más difícil de mantener bajo escrutinio directo. Me formé en medicina de emergencia en Alemania y Austria. Dijo que se especializara cuidadosamente, se enfocara en la respuesta a traumas y cuidados críticos. Era veraz pero incompleto. La historia completa era a la vez más compleja y más notable de lo que cualquiera en ese quirófano podría haber imaginado. Clara Weiss había sido una médica de combate asignada a las unidades médicas de la OTAN que operaban en Afganistán, donde había realizado medicina de emergencia en condiciones que desafiarían a los cirujanos de trauma más experimentados. Había trabajado en hospitales de campaña donde la energía fallaba todas las noches, donde los suministros médicos se racionaban semanalmente y donde elegir las prioridades del tratamiento significaba decidir quién vivía y quién moría durante su despliegue de 18 meses. Clara había manejado más de 200 situaciones médicas de emergencia, desde lesiones traumáticas en el campo de batalla hasta bajas civiles atrapadas en zonas de conflicto. Había realizado reanimación cardíaca sin monitores electrónicos, cirugía de emergencia con luz de generador y atención de trauma con equipo improvisado que se consideraría deficiente en cualquier instalación civil. El caso que terminó con su servicio militar involucró un ataque a un convoy que trajo 23 bajas a su hospital de campaña en 45 minutos, trabajando durante 8 horas consecutivas sin descanso. Ella había triado, estabilizado y tratado a pacientes mientras las municiones de artillería explotaban lo suficientemente cerca como para sacudir los instrumentos médicos de las mesas quirúrgicas. Cuando la crisis terminó, 22 soldados y civiles sobrevivieron para ser evacuados a instalaciones médicas avanzadas. Un médico de 19 años llamado Thomas murió por complicaciones que no pudieron ser tratadas con el equipo de campo disponible. Sus últimas palabras fueron pedirle a Clara que le dijera a su familia que había intentado salvar a otros. Esa noche Clara tomó dos decisiones que cambiaron su vida. Primero, dejaría la medicina militar y se pasaría a la atención médica civil, donde la pérdida de pacientes era una tragedia en lugar de una expectativa rutinaria. Segundo, ella nunca volvería a trabajar en sistemas médicos donde su juicio clínico era descartado debido al rango o las credenciales. En lugar de la competencia, vine al centro médico universitario para practicar la medicina en silencio. Le dijo al personal médico reunido que ayudara a los pacientes sin el caos de las situaciones de combate. El doctor Kowalski, que había manejado medicina de emergencia durante más de 20 años, miró los signos vitales estables del paciente con una nueva comprensión de lo que había presenciado. Usted reconoció la falla de la línea intravenosa antes de que nuestros sistemas de monitoreo detectaran el problema. La medicina de campo enseña preparación para fallas múltiples del sistema. Clara respondió: en los protocolos de respaldo de los hospitales de combate no son medidas de conveniencia, son necesidades de supervivencia.
La transformación en el quirófano fue inmediata y profunda. El doctor Martínez, que había pasado la noche desestimando las observaciones médicas de Clara, ahora entendía que había estado trabajando junto a alguien cuya experiencia en medicina de emergencia excedía la suya por órdenes de magnitud. Le debo una disculpa, dijo. Su arrogancia anterior fue reemplazada por una humildad genuina. Me equivoqué al desestimar su evaluación clínica y, lo que es más importante, me equivoqué al excluirlo de la toma de decisiones de emergencia. Clara asintió y aceptó la disculpa sin hacerla sobre sentimientos heridos. La medicina efectiva requiere que todos contribuyan con sus máximas capacidades, independientemente de su título oficial. El doctor Chen se acercó a Clara con evidente respeto. ¿Estaría dispuesta a compartir algunas de sus técnicas de medicina de campo con nuestro programa de capacitación en respuesta a emergencias? Sus métodos podrían mejorar nuestra capacidad para manejar fallas de equipo y situaciones de crisis. Sería un honor para mí ayudar. Claire respondió, pero elegí este puesto intencionalmente. A veces, la forma más efectiva de contribuir es trabajar donde más se te necesita, no donde se te reconoce. La mayoría de las palabras se difundieron rápidamente a través de la red de comunicación del hospital por la mañana. La historia se había convertido en leyenda. La enfermera que había realizado medicina de campo para salvar la vida de un paciente usando técnicas que la mayoría de los médicos solo habían leído en libros de texto médicos militares. Clara desvió la atención con su profesionalismo característico. Cuando se le preguntó sobre sus habilidades extraordinarias, ella simplemente decía que la buena medicina requiere observación, preparación y acción decisiva. Todo lo demás es solo tiempo, pero los colegas comenzaron a notar otras cosas sobre él. Trabajo declara su capacidad para predecir las complicaciones del paciente horas antes de que se manifestaran, su tranquila competencia durante las emergencias médicas que enviaban a los médicos experimentados a respuestas de estrés, más significativamente su hábito de prepararse para los peores escenarios que rara vez ocurrían, pero cuando lo hacían la encontraban lista con exactamente la intervención correcta. El paciente se recuperó por completo, volviendo a casa con su esposa e hijos adultos, que nunca sabrían lo cerca que habían estado de perderlo. Su papeleo de alta enumeraba a varios profesionales médicos involucrados en su cuidado, pero insistió en agregar una nota personal: agradecimiento especial a la enfermera Clara, que no me soltaba. El brazalete rojo de paracord alrededor de la muñeca de Clara parecía más flojo ahora, como si honrar a los camaradas caídos de alguna manera le hubiera permitido abrazar la vida que continuó salvando en la medicina civil. El doctor Kowalski hizo una recomendación oficial de que Clara fuera ascendida a especialista en cuidados críticos, pero Clara rechazó el avance. Prefiero trabajar directamente con los pacientes, explicó, que la administración te aleja de la medicina CTI tipo I, o si la experiencia médica de alguien alguna vez le ha salvado la vida sin ser reconocida, comparta la historia. No se entregaron medallas. No se anunciaron comunicados de prensa. La intervención salvavidas de Clara. El informe de incidentes del hospital simplemente documentó una reanimación cardíaca exitosa a través de una respuesta de equipo coordinada. Pero algo fundamental había cambiado en la cultura del University Medical Center. A la mañana siguiente, el doctor Kowalski publicó un aviso en el tablón de anuncios del personal. Ayer, una enfermera demostró lo que a veces olvidamos. La observación, la preparación y la acción importan más que la jerarquía. Aprendamos de este ejemplo. El cambio comenzó siendo pequeño, pero se extendió por todo el centro médico durante las rondas de pacientes. Los médicos comenzaron a pedir a las enfermeras evaluaciones clínicas en lugar de simplemente entregar órdenes de tratamiento. La separación entre las decisiones médicas y las observaciones de enfermería comenzó a disolverse a medida que el personal se dio cuenta de que la atención médica efectiva requería todas las perspectivas. La práctica de Clara de preparar líneas gratuitas de respaldo se convirtió en un protocolo estándar en toda la unidad de cuidados intensivos. Otras enfermeras comenzaron a codificar por colores los medicamentos de emergencia, entendiendo que los segundos ahorrados durante la preparación podrían significar vidas salvadas durante situaciones de crisis. En la sala de descanso, alguien había escrito:
respeta las manos que mantienen los corazones latiendo. El mensaje apareció sin atribución, pero permaneció publicado y se convirtió en un lema no oficial para el personal del turno de noche. La transformación no fue dramática ni se publicitó. Fue un cambio institucional silencioso que ocurre cuando las personas reconocen que existe competencia en lugares inesperados y que la excelencia profesional trasciende los títulos de trabajo. El Dr. Martínez comenzó a incluir a Clara en las discusiones de diagnóstico. Guiones sobre casos cardíacos complejos. Otros residentes comenzaron a revisar los protocolos de emergencia con personal de enfermería que tenía experiencia práctica administrándolos bajo presión. Un joven estudiante de medicina se acercó a Clara durante un turno tranquilo. ¿Te importaría enseñarme la técnica adecuada de compresión torácica? Escuché que tienes experiencia con atención cardíaca de emergencia. Clara sonrió mientras organizaba los suministros de medicamentos. Las compresiones efectivas requieren un ritmo constante y una presión apropiada. Practique en maniquíes de entrenamiento hasta que los movimientos se vuelvan automáticos. Una enfermera veterana de la UCI preguntó cuando los médicos no escuchan las observaciones de los pacientes. ¿Cómo maneja la situación? Documente todo cuidadosamente, respondió Clara. Posiciónese para actuar cuando se necesite. Su experiencia siempre priorice el bienestar del paciente sobre la comodidad profesional. La sabiduría se convirtió en una filosofía práctica que el personal de enfermería comenzó a aplicar en todo el hospital cuando se enfrentaban a actitudes despectivas. En lugar de discutir sobre credenciales, se centrarían en la atención al paciente. Mantener registros detallados y prepararse para brindar asistencia experta cuando las circunstancias lo exigieran. Sobre la entrada principal de la unidad de cuidados intensivos, alguien colocó un pequeño letrero: la excelencia en la medicina escucha todas las voces calificadas. Oye, el mensaje fue lo suficientemente profesional como para cumplir con los estándares del hospital y al mismo tiempo lo suficientemente personal como para que el personal entendiera su significado más profundo. Clara nunca confirmó detalles sobre sus antecedentes médicos militares cuando se le preguntó directamente sobre la experiencia en medicina de combate. Simplemente decía: aprendí emergencias técnicas en los programas médicos europeos. Todo lo demás es solo atención al paciente. Pero sus colegas notaron cambios en su forma de abordar el trabajo. Se movía con más confianza durante las emergencias médicas. Su ritual matutino de revisar los historiales de los pacientes se convirtió en algo que otras enfermeras comenzaron a copiar. Comprensión de que una preparación minuciosa prevenía las crisis médicas. El bolígrafo de metal permaneció en su bolsillo. La pulsera roja de paracord permaneció en su muñeca. La fotografía del hospital de campaña continuó escondida detrás de otros artículos en su billetera. Pero estos objetos ahora representaban algo diferente. No secretos que requerían ocultamiento, sino recordatorios del servicio que había encontrado una nueva expresión a altas horas de la noche cuando el hospital estaba tranquilo excepto por los monitores y ventiladores. Clara a veces recibía mensajes cifrados de antiguos colegas médicos de la OTAN, actualizaciones de los hospitales de campaña, historias de éxito de las zonas de despliegue, reconocimientos de que su transición a la medicina civil había sido comprendida y respetada. Nunca respondió con detalles sobre su trabajo en el hospital, pero siempre se sintió conectada a la comunidad de profesionales médicos que entendían que algunos servicios eran demasiado importantes para publicitarlos y algunos sacrificios demasiado significativos para celebrarlos públicamente. El centro médico universitario se había convertido en más que un lugar de trabajo para Clara. Se había convertido en un lugar donde se reconocía la excelencia médica independientemente de las credenciales oficiales, donde la atención al paciente importaba más que la jerarquía profesional y donde aquellos que sirven en silencio pueden encontrar el respeto que su experiencia merece. Tipo CTI: viviré con amabilidad si crees que los salvavidas silenciosos merecen respeto. Comparte esta historia. La historia de Clara Weiss nos enseña que la competencia médica extraordinaria a menudo funciona tras bastidores con uniformes estándar y tareas rutinarias, mientras se lleva un conocimiento que podría salvar vidas en situaciones donde la sabiduría convencional falla. Clara había sido descartada como una simple enfermera que debería dedicarse a la atención básica, pero era una médica de combate que había mantenido con vida a soldados y civiles en condiciones que desafiarían a los médicos de urgencias más experimentados.
Su transición de la medicina militar a la civil no se trató de ocultar sus habilidades, se trataba de encontrar formas de atender a los pacientes sin el trauma de las condiciones del campo de batalla. La lección se extiende más allá de los entornos sanitarios, se trata de reconocer que las personas que las instituciones pasan por alto podrían poseer exactamente la experiencia que esas instituciones más necesitan durante las crisis. Los silenciosos que notan las señales de advertencia que otros pasan por alto. Los preparados que crean sistemas de respaldo para situaciones que probablemente no ocurrirán. Los experimentados que mantienen la calma cuando los procedimientos estándar resultan inadecuados. Los verdaderos profesionales médicos no publicitan sus logros como credenciales en las paredes. Trabajan en turnos estándar, siguen los protocolos del hospital y realizan miles de tareas rutinarias mientras tienen una experiencia que sorprendería a sus colegas. Han aprendido que las intervenciones más importantes suele ocurrir cuando nadie observa y las mayores victorias son las muertes evitadas gracias a la preparación y la experiencia. La transformación de Clara de enfermera despedida a experta médica reconocida no se trató de cambiar sus capacidades, se trató de que otros profesionales de la salud finalmente reconocieran lo que siempre había estado presente. Su conocimiento de medicina de emergencia no había aparecido de repente, había sido evidente en cada preparación de respaldo, cada observación cuidadosa, cada momento en que eligió la confianza sobre la conveniencia. El bolígrafo de metal que leía Leven Swears. La vida primero representó más que el servicio militar. Encarnaba una filosofía médica que priorizaba la supervivencia del paciente por encima de la jerarquía institucional, el tratamiento efectivo por encima de la comodidad profesional y la competencia clínica por encima del reconocimiento formal. La pulsera roja de Paracord con su secuencia C, comparar y decidir, ofrecía un marco para manejar cualquier emergencia médica. Observe la ciencia clínica cuidadosamente antes de actuar. Evalúe las opciones de tratamiento contra los recursos disponibles. Tome decisiones basadas en las necesidades del paciente en lugar de las expectativas del protocolo o la política profesional. La fotografía del Hidden Field Hospital simboliza algo importante sobre el servicio médico. Puede hacer la transición entre diferentes entornos de atención médica mientras mantiene los principios básicos que lo hicieron valioso. La excelencia se adapta a nuevas circunstancias sin abandonar la base del conocimiento y la experiencia. Cuando el Dr. Kowalski recomendó a Clara para un ascenso, no solo estaba reconociendo los logros militares pasados, estaba honrando a alguien que había elegido usar lo excepcional. Habilidades médicas al servicio de pacientes civiles en lugar de continuar en la medicina de combate donde el reconocimiento era más probable. La historia nos desafía a mirar más allá de los títulos de trabajo al evaluar la competencia médica. La persona que revisa sus signos vitales podría tener experiencia que lo haría humilde. El colega tranquilo que prepara equipo adicional podría estar previniendo desastres médicos mediante una planificación cuidadosa. El profesional modesto que ha despedido podría ser exactamente la persona que necesita cuando los procedimientos estándar no son suficientes. La verdadera experiencia médica a menudo usa uniformes quirúrgicos y trabaja turnos de noche, mientras que los verdaderos héroes médicos registran en los hospitales y guardan sus condecoraciones en un almacenamiento personal. Clara encontró la paz no abandonando sus habilidades, sino usándolas para crear entornos curativos donde la medicina de precisión sirvió a la vida en lugar de a los objetivos militares. Si cree en historias que tocan el corazón como esta, suscríbase al canal. Contamos las historias que no deben olvidarse. Personas reales creando historias reales, no IA producida en masa.